Buenas, buenas, mis queridos noxianos, y bienvenidos a la guía definitiva con Darius. En este video les enseñaré a cómo volverse imparables con Darius, la mano de Noxus. Bueno, para todos los que aún no me conozcan, soy Sirtiki, streamer en Twitch, conocido en la comunidad de Hielos por ser uno de los mejores jugadores de Darius, usándolo en top, jungla, mid e inclusive de ADC, como se puede ver en el video que tengo con Nick Daboom, el cual hice jugando el Solo Boom. Que por cierto, estaré participando de la cuarta entrega del Solo Boom, así que espero el apoyo de todos ustedes en esta aventura. Tengo más de 3 millones de maestría con Darius, y he llegado a más de 1000 LPs tanto en Brasil como en LAS. Recientemente, terminé un desafío que consistía en subir desde Hierro hasta Challenger, y subí todo el progreso en un solo video, cual les recomiendo ver luego de terminar esta guía. Pero basta hablar de mí, hablemos de lo importante en el día de hoy, la guía definitiva de Darius. Esta guía va a estar enfocada en dos factores importantes, top lane y Darius. Y la meta de esta guía es convertirte a ti en un futuro general noxiano de alto nivel. La guía está dividida en tres secciones: iniciales, intermedios y avanzado. A continuación les explicaré estas tres secciones para que ustedes se identifiquen en la que les pertenece. Los iniciales son todos aquellos que conocen a Darius, pero lo han usado muy poco, o directamente no lo conocen, por lo que les explicaré el funcionamiento de sus habilidades y algunos detalles del campeón para que puedan comprenderlo a fondo. Esto serían los jugadores de Elo Hierro hasta Plata. Los intermedios son todos aquellos main Darius o con conocimientos del juego que quieren empezar a jugarlo de manera más profesional y seria. Siendo así que les explicaré los combos avanzados de Darius. Aquí incluyo a los jugadores de Elo Plata hasta Platino. Y los avanzados son los que saben jugar Darius a alto nivel, pero no tienen los conocimientos necesarios para exprimir el campeón al máximo, y así terminar de subir de división. Yo aquí incluiría más o menos a los jugadores OTPs, que sean de Platino hasta Grandmaster, porque siento que en todos los celos que acabo de mencionar van a encontrar detalles que les van a servir para poder terminar de subir de liga. Les explicaré cómo jugar Darius en los distintos niveles, y les demostraré con ejemplo cómo ganarle a los diferentes matchups de Darius en la top lane. Empezando, los summoners, las runas y las builds. Aparte de también unos combos secretos. Hechizos de invocador. 100% de los games vamos a usar Ghost o Fantasmal, Flash. Tiene excepciones. No es que no se pueda ir con TP o con Ignite, porque hay gente que lo hace, sino que lo que nosotros queremos como main Darius es maximizar nuestro estilo de juego para que sea llamativo y podamos crear jugadas únicas. Y el Ghost nos da el impulso para poder ganarle a todos los campeones de la top lane. No importa si son rangos, melees, tanques o peleadores. Aparte de que nos da un extra para poder jugar las teamfight con comodidad. Y el Flash lo que nos permite es hacer jugadas visualmente atractivas, como acomodar la Q con el Flash, o playar a los top laners enemigos, u otros trucos que les enseñaré más adelante. Especialmente en la sección de combos secretos. Runas. Estas son las runas estándar de Darius. Funcionan en todos los games. Usaremos la rama de precisión y conquistador como runa principal. Cuando tenemos el conquistador cargado, Darius recibirá un boost de daño extra y también un boost de curaciones. El daño extra es muy alto. Digo que al cargar la pasiva de Darius también recibimos daño extra. Siendo que tendremos muchísimo AD sin necesidad de comprar ítems de daño. Y esto es algo único del campeón. La runa de triunfo nos da una curación extra luego de un asesinato. Y también un poco de oro. Y con Darius siempre buscamos hacer el 1 vs 2 o el 1 vs 3, por lo que nos beneficia mucho a la hora de hacer jugadas el tener esa curación extra. La leyenda de celeridad es de las mejores con Darius actualmente. Aunque se puede usar aceleración para tener las habilidades antes, lo que buscamos con Darius es un constante combate contra los top laners, y la velocidad de ataque lo que nos permitirá es cargar antes la pasiva y cargar antes el conquistador. La última batalla es otra de las runas clave con Darius, ya que infligiremos más daño cuanto menos vida tengamos. Y con Darius siempre buscamos pelear aunque tengamos baja vida, que tenemos la Q, la cual nos curará en un porcentaje de nuestra vida faltante, y esto nos beneficiará en que, si el enemigo se va en poca vida y nosotros también, tenemos ese extra de una gran curación gracias al daño extra, y el sangrado de la pasiva también tendrá daño aumentado al tener poca vida. De runas secundarias usaremos Valor. Demolición es la mejor runa con Darius para estompear en early al otro top laner. Al ser Darius un campeón tan abusivo, podemos aprovecharnos de un mal tradeo del enemigo, el cual lo mande a base,
y con la Demolish ir desgastándole la torre de a poco. O incluso cuando le hagamos un trade o lo matemos, podemos tirarle las placas enseguida. Dato importante, recuerden que la Demolish no hace casi daño antes del minuto 5. Así que siempre holdeen al máximo la runa y no la usen antes del 5. Aquí les muestro un ejemplo de cómo espero y lo uso. Y por último, Coraza Ósea. Nos da el aguante para cancelarle los combos fuertes a la mayoría de los top laners, lo cual es clave para ganar los 1v1 con Darius. La única variación que usaremos de esta runa es cambiar la Coraza Ósea por segundo aire. Y esto lo haremos en estos matchups que dejo aquí, ya que la runa es cancelada por un golpe simple. Y los campeones de rango o que usan habilidades a rango y son melees, como Gunplank, desactivan la runa. En las minis usaremos velocidad de ataque, daño y vida plana para buscar peleas desde nivel 1. Runas versus rangos y pocos tanques. Cuando matchemos en top contra un rango el cual nos hace counter y en su equipo no hay tanques, esta runa nos puede beneficiar para jugar las peleas de equipo a un nivel muy alto, ya que sabemos que no podemos ganarle la línea, o nos va a costar, o también, al ser un campeón de rango, sabemos que no vamos a cargar la runa de conquistador contra él, ya que necesitamos meterle 6 golpes, y es muy probable de que no podamos hacerlo, por lo que nos beneficiaremos mucho de la fase veloz. La fase veloz con Darius se carga utilizando la E, el autoataque y la W, ya que la E cuenta con un stack para las 3 habilidades que requiere activarla. Dato importante, si vas contra uno de estos campeones, pero en el equipo enemigo tienen tanques, sigue siendo preferible usar el conquistador, con la segunda variación por ejemplo. Runas versus rangos en top con conquistador. Estas runas las utilizaremos en el caso anterior, donde vamos contra rangos y no podemos activar bien el Conqueror, pero vamos contra rivales, tanques o muchos melees, los cuales sí podemos activar bien el Conqueror. Como puede ser Sejuani, Jungla, Sylas Mid, una Mumu, Braum, Alistar, etc. Con la runa de capa de Nimbo tenemos un boost extra para alcanzar a esos campeones rangos, como puede ser por ejemplo un Varus top, a los cuales nunca vamos a alcanzar en nuestra vida, pero al tener esa velocidad extra al activar el Summoner, podemos alcanzarlo, ya que no nos puede empujar o no nos puede cesear, ya que lo alcanzaremos antes. Esto puede aplicar con un Varus, con una Vayne, con una Queen, entre otros. Les dejo esta lista de algunos campeones en los cuales pueden usar esta runa. Builds. Bueno, siempre llega gente nueva a mi canal a preguntarme exactamente la misma cosa, y siempre le respondo y tengo comandos sobre esto. ¿Cuándo rompe avances y cuándo Trinidad? Posiblemente la pregunta más hecha a lo largo de mi vida y la pregunta más hecha a todos los jugadores de Darius. Por lo que aquí les dejo las 6 builds más usadas que tengo y contra qué campeones son buenas. Build de Trinidad. La build de Trinidad es increíblemente útil contra campeones de poca movilidad, ya que la activa de la Trinidad nos da un daño absurdo cuando tenemos la pasiva cargada. Porque Darius, al cargar la pasiva, tiene daño de ataque extra, el cual se viene beneficiado en la activa de la Trinidad, la cual escala con el 200% de la de base. El segundo ítem siempre viene bien el Sterak, ya que nos da tenacidad, lo cual escasea mucho en el LoL actualmente, y aparte de eso nos da un escudo cuando tenemos poca vida. También podemos optar por ítems secundarios, dependiendo de la partida, como puede ser por ejemplo una placa del hombre muerto, como el segundo ítem, o hasta una hidra titánica. Esto lo podemos ver si los campeones enemigos tienen mucha movilidad y no los podemos alcanzar, pero siguen siendo melees, por lo que la Trinidad igualmente nos va a servir bastante. Esta build, aparte de favorecer el split push, nos da un gran potencial de solo kill, por lo que les recomiendo ir esta build cuando vayan contra estos campeones. Y principalmente no se olviden, esta build solo funciona cuando el equipo enemigo no tiene muchos rangos. Si hay 3 o más rangos, deberían optar por la siguiente build. Build de rompeavances. Esta es probablemente la build más cómoda para jugar Darius. Funciona en absolutamente todos los games, no importa contra qué vayas. Funciona hasta en los games en los que funcionaría la Trinidad. Ya que la activa el rompeavances, al hitear a un campeón, al pegarle a un campeón con ella, nos da un boost enorme de velocidad. Y más si le pegamos a uno o más campeones, ya que mientras más campeones golpeemos con el ítem, con la activa, más velocidad de movimiento nos da. Y aparte, ralentiza a los enemigos. Entonces esto en una teamfight permite hitear el ítem contra un melee, contra un tanque, contra un support y darnos velocidad de movimiento. O incluso encontrar a alguien en un bush y ralentizarlo. Esta build está diseñada más que nada para jugar peleas en equipo, así que siempre traten de usarla cuando vayan contra campeones de rango y contra composiciones de equipo. Build de rompecascos. Esta build se usa cuando ustedes sienten que van contra un equipo enemigo el cual les va a ganar la teamfight, en el que ustedes no pueden hacer un 5 contra 5. Ya sea que tienen un equipo bastante malo para peleas, como puede ser un Shi jungla, doble rango en bot y un mago en mid, lo cual no les da una frontline, no les da una forma de jugar las peleas. O simplemente el equipo enemigo tiene muchos iniciadores, como puede ser que el equipo enemigo tiene una Rell, una Sejuani, entonces saben que sí o sí van a perder las peleas. Por lo que, si quieren desbalancear el juego, opten por esta build, ya que les va a dar un gran 1 versus 1, porque la pasiva del ítem nos da un autoataque bastante potenciado, que aparte de potenciarse contra los campeones, también funciona contra las torretas, entonces también nos da un increíble split push, y una buena cantidad de HP. Esta build está buena acompañarla con más HP para bufear más aún la runa de Demolish, como puede ser por ejemplo una hidra titánica o un Sterak.
Build contra tanques. Bueno, para matar a los tanques, como cazante por ejemplo, sí o sí tenemos que empezar el primer ítem con cuchilla oscura. La cuchilla oscura lo que nos da es romperle la armadura al enemigo. Y nosotros, al pegarle a un campeón teniendo la cuchilla comprada, le vamos rompiendo la armadura constantemente con todo el daño AD que hagamos. Y Darius, al tener una pasiva que va pegando y pegando, pegando en AD, solamente con darle un básico, se activa toda la cuchilla con la pasiva, lo cual le rompemos absolutamente toda la armadura. Y esto se beneficia mucho contra campeones que compran mucha armadura, como puede ser un Ornn, puede ser un cazante, y ese estilo de campeones. Build de Malmortius. Esta build es situacional y es muy útil porque nos permite estompear el juego temprano contra campeones los cuales nos podrían haber ganado si no tendríamos esta build. Campeones como Gwen, Mordekaiser y Rumble, por ejemplo. Son 3 campeones muy fuertes en AP, pero que si tenemos ese escudo es casi imposible que nos ganen. Y aparte nos da una locura de AD, el Malmortius. Luego de terminarnos la Malmortius, ya que no nos da HP, optaremos por buscar ítems de vida, así sean de vida de Breezer o tanques. Build secreta. Bueno, esta build secreta es un poco para tryhards, así que si quieren probarla, se las recomiendo, va a estar muy buena. Es básicamente como la primera build de Trinidad, pero vamos a optar primero por sacar el Bacteriófago, que es la parte de la Trinidad del martillo, la cual nos da velocidad de movimiento, vida y AD. Y seguido de esto, compraremos el Fervor, el cual nos da velocidad de ataque, crítico y velocidad de movimiento. Por lo que siempre tendremos una ayuda extra secreta, la cual es el crítico, que puede salir de la nada. Y Darius se beneficia mucho cuando tiene la pasiva cargada, ya que tiene mucho AD. Luego de comprarnos Fervor y Bacteriófago, terminaremos la Trinidad completa. Y iremos por algún ítem para potenciar ese autoataque fuerte, como puede ser por ejemplo una plaga del hombre muerto o una hidra titánica. Esta build nos da un potencial gigantesco para sacar kills y para estompear en early al enemigo. Yo les recomiendo usar esta build contra campeones un poco más blandos, como puede ser por ejemplo Irelia, Fiora, ese tipo de campeones que tienen poca vida, pero son bastante fuertes en early. Iniciales. Habilidades. Pasiva de Darius, hemorragia. Bueno, como el nombre lo dice, le causaremos una hemorragia al objetivo que golpeemos. Esto lo que hará es que el campeón o monstruo se vaya desangrando a lo largo de 5 segundos, por lo que irá perdiendo vida, como si tuviese un ignite. Si nosotros volvemos a golpear al enemigo, este tendrá una segunda carga. Cargas escalan con el nivel de Darius, por lo que mientras más nivel tengas, más daño van a hacer. Pero la primer carga, o sea, la pasiva en sí, escala con el daño físico. Cuando nosotros le hagamos 5 cargas, que es el máximo, a un campeón enemigo, encima de él aparecerá el logo de Noxus y esto nos dará un boost en Darius. Este boost dura 5 segundos y lo que nos dará es muchísimo daño extra, aparte de que el sangrado va a pegar mucho más, ya que al darnos daño extra, escala a sí mismo la pasiva con él mismo. O sea, literalmente se autobufea la pasiva y se autobufea las habilidades al tener 5 cargas de hemorragia. Y al tener 5 cargas de hemorragia, Darius entra en un estado tipo Super Saiyajin, que al golpear cualquier otra cosa, le da 5 cargas nuevamente. Entonces no importa cuánto golpee, siempre aparecerán de a 5 cargas. Si golpea a campeones enemigos, ¿no? Esto dura 5 segundos. Pero cada vez que Darius golpee a un campeón enemigo, se resetearán los 5 segundos. Así como se resetea la misma pasiva, que si se está por ir y das un golpe, acumula una nueva carga y dura 5 segundos más. La Q de Darius, básicamente, crea un círculo alrededor de él, el cual está dividido en 2 secciones, la interior y la exterior. Al golpear con la exterior, que sería el filo del hacha, Darius causa daño extra y genera una carga de hemorragia, por lo que si nosotros golpeásemos un autoataque y una Q, tendríamos 2 cargas. Aparte de esto, al golpear con la parte exterior, Darius se cura un 15% de su vida faltante por campeón y monstruo grande de la jungla golpeado, hasta un máximo de 45%. Por lo que si tenés 1 de vida y golpeas 3 objetivos con la Q, con la parte del filo, te curarías 45% de tu vida, o sea, prácticamente mitad de HP de una sola habilidad. Si Darius golpea con la parte interior, no hará casi daño y no provocará hemorragia tampoco. Por lo que es muy importante saber posicionarse bien para poder pegar con la parte del filo. Aparte de esto, al ser Darius un campeón tan conocido, los jugadores experimentados siempre van a buscar meterse adentro de tu Q, por lo que nunca pienses que correr hacia adelante y apretar la Q es la mejor opción. Siempre es mejor ir como posicionándote, para no golpear con la parte interior. W, golpe incapacitante. Bueno, como el nombre lo dice, Darius incapacita a un campeón enemigo, provocándole una ralentización. Lo que hace la W es básicamente pegar un autoataque potenciado, y aparte de eso, ralentiza. Este autoataque escala con un daño físico y tiene una mecánica importante en Darius que es reiniciar el autoataque. No solamente en Darius igual, esta es una mecánica del LoL en general, como puede ser Jax con el autoataque W, Fiora con un autoataque Q, entre otros muchos ejemplos de reseteo de autoataques. Pero con Darius es primordial, ya que primero que todo golpearemos 2 veces rápido y generaremos 2 cargas de hemorragia. Por lo que si aprendes a hacer el reset de autoataque con la W rápido, cargarás las 5 cargas enseguida. La E, atrapar. Para mí, la E de Darius es posiblemente la habilidad que yo considero más importante en el campeón, ya que lo que nos hará es ganar todos los enfrentamientos 1v1 y 1v2. Ya que esta habilidad es como primordial con el campeón. Con esta habilidad atraeremos a los enemigos cerca nuestro, pero también tiene 2 funciones muy importantes. La primera es que provoca un CC al enemigo.
Y con esto podremos golpear cualquier habilidad que tengamos en el tiempo en el que el campeón enemigo está ceciado. Por ejemplo, podríamos tirar una E y cuando está ceciado meterle una W. Podríamos tirarle una E y cuando está ceciado meterle sí o sí una Q. Y esto lo que hará es que sí o sí nos curemos y hagamos daño extra. Y también puede ser con la ultimate. Meter la E, está ceciado y le pega sí o sí la R. Y su siguiente funcionalidad es que nos da penetración de armadura, por lo que tener esta habilidad subida de nivel nos proporciona el daño suficiente para poder ganarle a los tanques y a los luchadores. Ultimate, Guillotina Noxiana. Básicamente Darius salta hacia un campeón enemigo y le causa daño verdadero. Este daño verdadero escala hasta 5 veces más de daño. Y estas 5 veces, como pueden deducir, escalan con la hemorragia. Si el campeón enemigo tiene una carga, la ulti le va a hacer X daño. Si el campeón enemigo tiene 2 cargas, la ulti le va a hacer más daño todavía. Y así hasta 5. Y el daño encima de la ultimate es daño verdadero. Porque si el campeón tiene 1000 de vida y la ulti va a pegar 1000 de daño, morirá sí o sí porque no puede tapar el daño. A no ser que justo tenga un escudo, que bueno, el daño verdadero no atraviesa escudos. Al realizar un asesinato con la guillotina noxiana, muy importante, Darius pasará a tener las 5 acumulaciones de hemorragia directamente. Como si hubiésemos pegado 5 autoataques a un campeón y tuviéramos 5 segundos la hemorragia. Exactamente eso. Por lo que si golpeamos a cualquier enemigo luego de haber ejecutado a alguien con la R, le aplicaremos las 5 cargas de hemorragia directamente. Y se reiniciará, ¿no? Claramente, por 5 segundos más. Por lo que es muy especial esta habilidad, ya que podremos meter el máximo de daño de la ultimate metiendo simplemente un autoataque y la ulti. 5 cargas de golpe, ultimate. Boom, explotan. Acá le puedo dejar algún ejemplo si quieren. Por ejemplo, hace poco me hice una triple en el dragón. Fue muy rápida y me dio el daño para ejecutarlo con la ulti gracias a que cada vez que ulteaba, antes de ultear, pegaba un autoataque. ¿Con qué habilidad empezar? Cuando vayas contra un campeón melee, yo recomiendo comenzar con la W a nivel 1 para maximizar los intercambios. Siendo que la habilidad de la W es la habilidad que más rápido nos va a hacer cargar las 5 cargas de la pasiva, ya que reiniciamos autoataques. Y es la habilidad que menos CDR tiene, o sea, tiene menos enfriamiento, por lo que podremos tirar una W y cuarto, en lo que tiramos una sola Q. Por lo que es mucho más óptimo tradear a nivel 1 con la W. Pero cuando vayas contra un campeón de rango, o por ejemplo uno de pokeo que no te le puedes acercar, te recomiendo empezar con la Q. Ya que con la Q podrás golpearlo a máximo de rango y curarte un poco lo que él te pegue. Y también podrás farmear a distancia, sin necesidad de acercarte tanto a los minions para que te peguen. Por lo que podrás escalar un poco más tranquilo los primeros niveles para poder después ganarle la pelea. ¿En qué orden subir las habilidades al máximo? La habilidad que priorizaremos con Darius será la Q. Al subir de nivel esta habilidad, recibiremos un 40% más de escalado AD y el daño base pasará de 50 a 170. Aparte de que se le reduce el enfriamiento casi a la mitad, pasando de 9 segundos a 5. Luego de esto, maxearemos la E al máximo. Mucha gente piensa que se maxearía la W por el daño, pero no, porque la W maxeada simplemente te da escalado AD. Por lo que no es muy óptimo maxearte la W. En cambio, si te maxeas la E, pasas de tener 20% de penetración de armadura hasta 40%. Y le baja el enfriamiento del agarre desde 24 segundos hasta 14. Y imagina la utilidad que te da tener esa habilidad maxeada. Intermedios. Combos de Darius. Darius es un campeón que se beneficia mucho de los combos rápidos. Por lo que para ser bueno y poder masterizarlo al 100%, vas a necesitar aprender a cancelar las animaciones y automatizarte los combos. Mientras menos pienses un combo, más rápido sale. Y eso es una realidad con todos los campeones. Empecemos por la Q y la W. Como ya saben, Darius tiene 2 áreas, la del filo y la del mango. Y nosotros lo que vamos a intentar es siempre golpear con la parte más cercana al mango. Pero no con el mango, siempre con el filo. Pero la idea de esto es que podamos acercarnos al enemigo y que cuando le peguemos la Q sigamos cerca de él. Porque mientras más nos alejemos, más difícil es alcanzarlo después. Como pueden ver, puedo pegar la Q desde muy cerca o desde muy lejos. Pero si yo la pego desde muy lejos, como puede ser acá, tengo que caminar para pegarle un básico. En cambio, si yo se la pego desde muy cerca, como puede ser desde acá, le pego el básico. Y eso me ahorra muchísimo tiempo. Por lo que si masterizamos este área de la Q, podremos quitearlos con más facilidad a los enemigos. Porque sí, los melees también quitean. Es ese típico momento en el que lo estás persiguiendo, golpeas, te mueves, golpeas, te mueves. Es exactamente lo mismo que una ADC, pero a melee. Y con la W lo que vamos a buscar es el reseteo de básico más rápido posible. Entonces lo que les recomiendo es que se metan a una herramienta de práctica y aprieten autoataque W, hasta que les salga así de rápido como lo hago yo. Y la W tiene una mecánica que es que su animación no se cancela, por lo que no puedes cancelar el autoataque si se está gateando la W. Entonces, al apretar W autoataque, puedes apretar la Q dentro del autoataque. Entonces verás cómo se castea solo la Q, pero la W pega igual, ya que casteaste el básico. Para hacerlo correctamente tienes que apretar W, cliquear al enemigo y cuando se empieza a castear la animación, apretar la Q. Pero lo tienes que hacer perfecto, milimétrico. Entonces así ahorras mucha animación y te da un toque secreto que es un combo inesquivable. Porque si golpeas con la E y apretas WQ súper rápido, sí o sí le vas a pegar la W y la Q. Entonces eso lo que te da es un daño enorme
Y encima escondido, porque el enemigo piensa, ok, me pega el CC y flasheo dentro de la Q o flasheo afuera. Pero es inesquivable. Y encima, una W adentro. Lo cual te da slow y otro daño extra. Pero para que este combo salga, tienes que aprender a hacer el WQ muy rápido. Este factor sorpresa de la E nos sirve mucho contra campeones como Fiora, Zed, que si, por ejemplo, les estamos tradeando y tiene poca vida, y tiene el parry disponible o tiene el escudo de la W disponible, nosotros al cesearlo con la E podemos meterle WR, que también la R se puede castear adentro de la animación de la W, o WQ, o solo Q, o solo R, o solo autoataque R, también se puede hacer. Entonces son muchas variaciones del combo dentro de la E que pueden hacer que les metamos daño sin que lo puedan esquivar. Por lo que no va a poder salir del CC y pegar parry porque va a morir antes, o salir del CC y ponerse un escudo porque va a morir antes. Ok amigos, aparte de pegar la W y la Q dentro de la E, también le podemos sumar el ítem, o sea que serían 3 habilidades inesquivables. ¿Por qué se puede hacer esto amigos? Porque dentro de la animación de la Q se puede activar la Tiamat. Y el rompeavances es un ítem el cual se castea el movimiento, tipo no te frena como si tuvieras la Tiamat. Entonces puede usar las dos a la vez. ¿Ven? Sumado a eso le sumamos todo el combo. Bien, el flash en Darius es súper importante porque puedes posicionar la Q donde tú quieras. Ya sea para predecir el flash al enemigo, para acercarte, para hacerle un Q-flash que no se espere, o simplemente moverte un poco más lejos de él si está muy pegado a ti y flashear. Aparte de eso, también puede hacer dos habilidades Bluetooth. Puede tirar W-flash y R-flash. Lo que nos permite es castear una animación y alejarnos. Por lo que nos puede servir, por ejemplo, para un diveo y castear W, esquivar una habilidad con el flash, castear ulti, esquivar una habilidad con el flash, o simplemente para alejarnos. O para esquivar habilidades. Por ejemplo, puedo castear la ultimate y puedo esquivarle un combo a alguien. Como puede ser en este caso del Zed. Combos avanzados. Ok amigos, ahora que tienen los combos básicos, quiero que aprendan a utilizarlos de forma correcta. Los combos avanzados son los combos básicos, pero llevados a otro nivel. Acá les voy a mostrar cómo puedo cargar la pasiva de Darius, muy rápido. Como pueden ver, usé todo lo que les dije antes y saqué 5 cargas en un segundo. Para hacer esto necesitan apretar autoataque, W y Q juntas, ítem si quieren maximizar daño, y luego de que casteen la Q, tienen que estar cerca de él, pegar autoataque y pegar ulti. Entonces ahí tendrían 4 cargas y R. Si quieren hacer la R con 5 cargas, para maximizar el daño o porque el enemigo no lo ejecutan, pueden hacerlo utilizando la E para pegar luego un autoataque más y así cesearlo. Puede ser así. Como pueden ver, si usamos el mismo combo de antes, pero le sumamos la E, le aumentamos un CC y en el tiempo del CC podemos castear el autoataque. Y luego de eso activar la ulti. En lo particular, utilizo muchísimo el combo rápido para ejecutar a campeones que tienen, por ejemplo, mitad de HP. Entonces les saco mucho provecho a hacer el combo rápido. Porque aparte de ultear y sacar ulti con 5 cargas, estamos a melee y le pegamos un autoataque con 5 cargas. Como pueden ver, ulti, autoataque. Eso es muchísimo daño. Miren lo que pega solo con un ítem. 1700. O sea, es prácticamente vida entera de cualquier campeón. Otra forma de hacer el combo es empezándolo con la E. Si el campeón enemigo está corriendo, les recomiendo hacerlo de esta manera. Lo agarran, tiran autoataque doble y van quiteándolo. ¿Entienden? Y eso es una forma perfecta de hacer que no se les vaya. Lo que les voy a decir que nunca hagan, que es un error súper común con Darius, es hacer esto. Nunca. Si se van para atrás, le dan ángulo al campeón enemigo para correr. Entonces van a tener que correr hacia ellos. Y eso ya le va a dar un tiempo de escape al enemigo. Por lo que siempre les recomiendo hacerlo de esa manera. Estás muy cerca y encima te estás moviendo hacia él. Si quieren llevar el combo a otro nivel, les recomiendo usar la Hidra Titánica, la cual resetea un autoataque igual que la W. Como pueden ver. Es súper rápido también, es como si hiciésemos el combo de 4 cargas, pero con 5. Esto les puede ser situacional, porque no es un ítem que se compre todos los games. Pero cuando se lo compren, lo pueden utilizar. Bueno amigos, ahora les explicaré un par de tips y secretos. Como les dije anteriormente, Darius puede usar la Q dentro de la W, ya que la W es una habilidad la cual no se cancela. Y esto lo podemos sumar, por ejemplo, a la plantita. Como pueden ver, puedo castear W. ¿Ven? Y esos son trucos que nadie se espera, porque nadie prácticamente lo sabe hacer.
Como pueden ver, se los muestro con la plantita esta para que vean que puedo castear WQ. ¿Ven? Como en las plantitas de rebote. Y eso es una play única. Otro tip que les voy a dar que casi que nadie lo hace, y es así, mira. Cuando están con el Baron y su equipo está intentando hacérselo, como puede ser, voy a buscar unos muñequitos de ejemplo, y tienen al jungla enemigo aquí, ¿ok? Ustedes ven que el jungla enemigo hace esto. Está acá, tranquilamente, y de la nada flashea y se mete. ¿Qué les recomiendo yo? Una cosa que nadie hace, amigos. Lo sacás. Y con esa jugada, prácticamente ganaste un game, amigos. Puedes literalmente salvar cualquier Baron. Eso es algo que nadie hace, amigos. Otro truco que les voy a dar sobre el Baron es que todos, pero todos los enemigos chequean. Siempre va a venir el support enemigo aquí y va a decir, uy, a ver si se están haciendo Baron. Y entonces lo agarras. Vienes acá, nunca te pegues tanto porque a veces se puede buguear y no lo atrapa. Siempre un poquito más afuera y lo agarras. Y con eso es una kill free 100%, amigos. Y eso obviamente aplica en el dragón, ¿no? Lo recomiendo más en el Baron porque generalmente es más importante. A no ser que sea justo un punto de alma, pero sí, pueden agarrarlo y ahí lo terminan de matar. Una de las jugadas más importantes con Darius, que casi que nadie hace, porque como que la mayoría de los main Darius tienen automatizado hacer Q-Flash, lo cual está bien, pero no siempre es el caso. Si por ejemplo ustedes están peleando contra un enemigo y tienen full carga, cualquiera pensaría en, ok, hago Q-Flash y le pego a los 3, ¿verdad? Tipo, vengo acá y hago Q y le pego a los 3. Pero hay algo que a veces rinde mucho más, y es posicionarte. Porque si yo tiro la E acá, no lo agarro, ¿me entendés? Dejen que saco pasilla de vuelta, para mostrarles. Y si tiro la E desde aquí, no lo agarro a los 3. En cambio, si tú estás cerca de aquí, puedes hacer, te agarras a los 3. Y tiras la Q y es inesquivable. Y ese combo es un combo muy único. Prácticamente no lo van a ver de nadie. Porque a nadie se le ocurre generalmente usar la E. Porque siempre como que todo el mundo tiene masterizado hacer Q-Flash. Pero en cambio, si están un poco separados, por ejemplo así, la Q-Flash es muy difícil de pegarla. Pero si vos haces, sí, le pegas a todos. Aparte de eso, la E se angula muy bien. Como pueden ver, es un triángulo, no es simplemente una línea. Literalmente un triángulo. Esto lo que te da es una gran posibilidad para agarrar a varios campeones a la vez. Ejemplo. Cualquiera pensaría en hacer flash E para acá, ¿no? Pero podrías hacer así, agarrar a los 3. Eso también es súper importante, amigos. Quiero que lo tengan en cuenta. ¿Cómo jugar a Darius en early game? Con Darius, principalmente a nivel 1 buscaremos dos cosas. La primera, antes de que el primer campamento del jungla spawnee, iremos de manera sigilosa a observar al jungla de top. Si nos cruzamos a alguien en el camino, intentaremos tradearle 1 vs 1, siempre empezando con W. Porque esta es la habilidad que nos va a dar más rápido el reseteo de la pasiva y las 5 cargas. Y cuando tengamos 5 cargas, podemos ganar hasta el 1 vs 2 siendo nivel 1. Si no nos cruzamos a nadie, nos pararemos en el bush de top o de la jungla enemiga y esperaremos a que esté cerca del spawn del campamento. Si somos del lado rojo, en el lado azul hay un bush en el cual se puede ver si spawnea el blue y desde ahí ver si el jungla enemigo lo está haciendo. Si vemos que el jungla enemigo arranca el bufo, apenas lo arranque, le colapsamos. Esperamos que gaste una sola habilidad para ya tener una ventaja extra. Ya puede ser, por ejemplo, la W de Gragas o el salto de Graves. Y lo iremos a buscar de una. Prenderemos el Ghost y lo buscaremos. Porque el jungla enemigo no tiene stats, tiene muy poca vida, ya que el ítem de jungla no le da casi stats. Entonces siempre es como una kill muy segura y muy fácil. Y mínimo le quitaremos un flash. Si nos asomamos a la jungla enemiga y no aparece nadie, y el jungla enemigo tampoco empieza en el campamento, entonces lo que buscaremos es pararnos de forma agresiva enfrente de la wave del top y enfrente de él. Para que, en caso de que él no nos quiera pelear, pierda la experiencia de los 3 primeros minions. Y si nos quiere pelear, le vamos a ganar el trade sí o sí porque somos un Darius a nivel 1 con W. Entonces es lo más seguro para ganar. Sí o sí sacaremos ventaja a nivel 1. Un dato importante con Darius es que en línea, la Q hay que usarla cada vez que el enemigo vaya a tocar un minion. Entonces, cuando se castee la animación del autoataque al minion, nosotros tendremos una forma fácil de golpearle con la Q. Y esto lo que nos proporciona es tradear sin recibir daño y que el enemigo tenga una pasiva arriba. Y si el enemigo se vuelve a acercar y encima tiene una pasiva arriba, continuamos el trade. Lo que nos dará hacer un trade largo, pero ya empezando con una carga de antes. Lo cual es una enorme ventaja en Darius, ya que a la mínima que se coma un combo entero, saca 4 cargas de una. Y si tiene una arriba, son 5 de una. Siempre que un campeón enemigo se nos acerque mucho y nosotros queramos pelear, arrancaremos con autoataque y W, o solo W y Q, pero nunca arrancaremos con la E. La E de Darius es muy importante y la queremos guardar casi siempre para hacer un combo como puede ser EQ, para que la Q no se pueda esquivar, y así hacer el factor sorpresa. Podemos usar la E cuando ya arrancamos un trade de cerca y el enemigo usa alguna habilidad para escapar.
o nos CCa. Como puede ser que un Bolivar nos pegue una Q. Apenas se nos vaya el CC de la Q, podemos agarrarlo con la E y tenerlos de vuelta cerca. Porque generalmente, si estamos en la mitad de top y tenemos al top enemigo siendo melee cerca nuestro, sí o sí lo vamos a matar. Más si arrancamos con el slow de la W y no con la E. Ya que si arrancamos un trail largo y empezamos con W, vamos a tirar dos Ws. En cambio, si arrancamos con E, lo ceciamos de una y lo ralentizamos de una. Y entonces él puede usar alguna habilidad para escapar. Por lo que si arrancamos un trade en la mitad de top, continuémoslo siempre. Y si tenemos el Ghost disponible, usémoslo. Si el rival enemigo decide dejar la wave y no pelear con nosotros simplemente porque somos un Darius y nos tiene respeto o lo matamos antes y no quiere pelear más, lo que buscaremos no es diviarlo, es colapsarle una wave o dos lo más rápido que podamos y en ese tiempo libre, es un término conocido en el LoL, el cual es tiempo muerto, aprovecharemos para invadir. Podemos usar el tiempo muerto de 5 formas principales. La primera, nos alejamos sin que nos vea y vaqueamos. Esto nos sirve para comprar un ítem y volver rápido mientras la wave colapsa en su torre y tenemos el rebote de la siguiente wave ya que se frena con nuestra wave en su torre y cuando volvemos a línea tenemos la wave perfecta. La segunda es meternos a la jungla enemiga como para matar al jungla enemigo o simplemente para guardear y sacar información, lo cual nos proporciona que al siguiente push lo estemos viendo en su jungla con el guard. La tercera es gankear a mid, porque es importante también meter una rotación. La cuarta, que es algo que hago mucho, es ir a hacer proxy farm. Le metemos la wave y nos metemos a hacer proxy farm. El proxy farm lo que nos da es exactamente lo mismo de antes, que es meter una wave a la torre enemiga y tener tiempo muerto, pero más tiempo muerto aún, ya que matamos la wave antes de que llegue a línea. Entonces tenemos aún más tiempo para rotar, vaquear o todo lo demás. Y la quinta cosa que podemos hacer, que es un poco cuando por ejemplo no podés meterte a la jungla enemiga o no tenés oro para vaquear, desaparecer. Le metes la wave y te metes a un bush, sin que te vea. Esto lo que hace es que el top enemigo empiece a pinguear que desapareciste y que ponga nervioso a su equipo. Darius en mid y late game. Estos son unos consejos un poco generales que funcionan en todos los games. Con Darius buscaremos hacer peleas en equipo, entre el minuto 15 y 20, en donde estaremos a nivel 11 y nuestra ulti está a nivel 2, por lo cual hará muchísimo más daño. Aparte de que en ese minuto de la partida generalmente estamos cerca de tener el segundo ítem, y si es un Sterak, puedes ganar casi cualquier pelea. En este minuto pueden tomar como referencia, generalmente, en partidas un poco más tryhards, el tercer dragón. Siempre con Darius querés pelear el tercer dragón, ya que Darius es un campeón que en teamfight es de los más rotos que hay. Antes de derrotar al objetivo, muy importante, al ser un top laner sin TP, necesitamos seguir una lógica, ya que no podemos simplemente estar ahí y tepear. Necesitamos mentalizarnos en esto. Cuando falte entre 40 segundos y un minuto para que spawnee el dragón, tenemos que tener la última wave de top ya pushada. O sea que la wave que llegó justo cuando estábamos en top, la pushamos lo más rápido que podamos. Y en ese momento en el que tenemos tiempo libre, o sea tiempo muerto, rotamos, caminamos, desde top hasta el dragón. Y si vemos que se ganó el dragón o que no hay pelea, volvemos. Porque cuando volvamos recién estará llegando la wave. Y si hay pelea, peleamos. Muy importante. Ya que gracias a esta rotación tenemos muchas cosas a favor. Pushamos la wave y podemos meternos por la jungla enemiga, podemos meternos por el río, podemos pasar por mid, o sea, tenemos una presión enorme en el mapa. Nosotros, como Darius y generalmente como un top laner, siempre buscaremos sacar la tier 2 de top y de bot, dependiendo cómo vaya la partida. Cuando el dragón, después del minuto 15, fue asesinado, hay 5 minutos en los que tenés el tiempo libre para ir a bot y que nadie te moleste, ya que todo el equipo enemigo va a empezar a jugar por mid y top. Entonces, en ese tiempo, vos rotás a bot y tenés todo el tiempo para terminar de tirar la tier 2. Acá tenés que seguir una lógica. Cuando al dragón le falten 2 minutos para spawnear, o 3, como mucho, te diría aproximadamente entre 2 y 3, generalmente 2 y medio, lo que te recomiendo es meter un back y volver a top. Sí, volver a top. Y en ese minuto y medio, repetís el ciclo anterior. Vas a top, intentás tirar la tier 2. Mirás el timer del dragón. Si faltan 40 segundos, metés wave y empezás a rotar de vuelta. Metés prio en la jungla y metés prio en mid. Entonces ya te sacás al dragón de vuelta. Y repetís. Y es una forma muy correcta de rotar en top, amigos. Y es un patrón, por lo cual lo puedes seguir en todas las partidas. Si está por salir el dragón, te preparas para rotar. El dragón murió, te vas a la zona del dragón para jugar en el objetivo. Así que recuerden este consejo, amigos. Cuando ustedes pushen la wave y el top enemigo recibe la oleada en torre, tenés muchas opciones. Consejos contra matchups más comunes. Este es un consejo que funciona contra varios campeones, como Riven, Fiora, Camille, Lideria o Zed, que son campeones con un combo, el cual se puede tapar con la runa de coraza ósea. Si nosotros les peleamos a estos campeones, teniendo la runa disponible, ganaremos siempre los enfrentamientos, ya que esos campeones se benefician mucho de los combos. Y esta runa tapa combos. Entonces, Darius es un campeón que se beneficia de los traios largos. Entonces, si nosotros le tapamos el combo a alguien y encima les hacemos un traio largo,
Vamos a ganar sí o sí. La forma en que Darius pierde contra estos campeones es recibiendo un combo y no devolviéndole nada. Por ejemplo, si la Riven nos hace un combo corto, que nos mete Q básico Q, y se va con la tercer Q, nosotros perderemos un cuarto de vida, que no es mucho, y la coraza. Y este es el problema, que Darius cuando juega con un cuarto de vida, con un cuarto de vida menos, y sin la coraza disponible, contra un campeón como por ejemplo Riven, la Riven lo termina de ejecutar, ya que Riven sí o sí te va a pegar 3 cuartos de vida con su combo, más el Ignite y sin la coraza. Esto es un daño que ustedes tienen que mantener en su cabeza, y es, ¿cuánto pega el combo del campeón enemigo? Si el combo entero del campeón enemigo te pega 3 cuartos, y vos tenés 3 cuartos, no importa lo que hagas, te vas a morir. Punto. En cambio, si vos le haces un tradeo con toda la vida, y encima la runa disponible, no importa lo que haga él, no te vas a morir. Es así de fácil. Y si tenés 3 cuartos de vida, y él te pega 3 cuartos de vida, pero tenés la coraza disponible, le vas a tapar daño, entonces en realidad no te va a pegar tanto. Por lo que con Darius siempre buscaremos los tradeos largos. Esto para sacar kills en línea. Si vamos más fuerte que el rival, podemos utilizar el combo inesquivable que les expliqué antes. El E más W más Q. Esto para hacer un tradeo corto y salir. Recuerden que con la E de Darius hacemos counter a todos los campeones. Con la E de Darius podemos cancelarle la tercer Q a la Riven. Con la E de Darius podemos CCar a Fiora sin que use el parry. Y golpearlo dentro del CC de la E. Y cuando se termine el CC, la Fiora va a tirar el parry. Lo mismo con la W de Zed. Con la E de Camille le podemos cortar el salto. El salto de Camille se corta cuando la Camille toca la pared. Si la Camille tira la E pero no ha tocado la pared, no le cortamos el salto. Recuerden que para jugarle a un campeón de rango, tenemos que jugar estratégicamente. Ya que si nos paramos a farmear, nos va a pegar básicos. Entonces lo que necesitamos es pararnos en los bush. Y jugar a cuando él le pega a los minions. Cuando vemos que le va a pegar un minion, le podemos pegar una Q en la cara. Así le vamos pokeando de a poco y cuando le bajemos vida, se repite como el ciclo anterior. Sí o sí lo matamos cuando tiene cierta cantidad de vida. Entonces le vamos pokeando de a poco y él nos va pokeando de a poco. Pero el campeón enemigo, como es un rango, generalmente no te mata de un burst, como te hacen los combos de Fiora o Riven. Pero Darius a él sí lo mata de un burst. Entonces, cuando le bajemos la mitad de la vida, le hacemos all-in. Ya sea prendiendo el Ghost o haciéndole flash W para que gaste flash y tenga el slow arriba y le podemos meter la E. En los casos de los rangos, es fundamental aprender a jugar con los bushes. Bueno amigos, esto es un extra. Es mi top personal de skin de Darius. Estaría Darius Rey Divino, Darius Rey Divino Celestial, Darius Dark Master, Rey de las Clavadas, Darius de la tribu Wood, Darius Flor Espiritual, y las demás son muy usables, la verdad, son muy buenas. Menos las que están en una mierda y me, que bueno, no zafan la verdad, si les soy sincero. Son usables, las me, pero las de una mierda las detesto, amigo. Qué cosa fea jugar con Darius base y con Lord Darius, amigos. Y bueno, mis queridos noxianos, si llegaron hasta acá, espero que hayan disfrutado de la guía y que apliquen todos estos conceptos y trucos para mejorar con Darius, amigos. Cualquier duda que tengan, déjenmelo en los comentarios. No se olviden de suscribir y darle like, ya que estamos metiéndole mucho al canal. Y de estar atentos, que se vienen videos sobre Solo Boom.